Hola, ¿qué tal? Buenas noches o día, según nos vean. Bienvenidos a esta emisión de Lucinemas, con recomendaciones de qué cine ver en línea. Y hoy nos acompaña, tenemos una bien grata compañía de Iván Contreras, de la ciudad de Puebla. Él es director y programador del Festival de Cine Tecton. Y pues él nos hizo las recomendaciones de esta noche. ¿Cómo estás, Iván? Hola, hola Octavio, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, pues aquí, acomodándonos a esta nueva realidad, a este nuevo mundo. Está bien, padre. Pues hay cosas padres. Esto que estamos haciendo es un resultado y a mí sí me gusta mucho. A mí también, lo disfruto mucho porque me ha permitido conectar con mucha gente durante más tiempo que de otra manera está lejos, No lo habíamos hecho, ¿no? O sea, estas justo, dinámicas, o sea, la teníamos ahí en acceso de tecnología, pero no las aplicábamos. Pero bueno, exacto. entonces, pues Iván tiene muchas cosas más en su trayectoria. Él realmente es un programador profesional y quiero así decirlo porque, aparte es un gusto que haya esa especialización ya, bueno, no de hace tiempo atrás, pero me refiero que esté funcionando ahorita y en este escenario virtual y que tengamos sus puntos de vista. Entonces, la primera es Elena, que está en la pantalla así. Y pues cuéntanos, ¿qué nos recomiendas, Elena? Tanto como cinéfilo como programador, son dos Híjole, en una. fíjate que como cinéfilo, lo que a mí me gusta mucho de Elena, bueno, de inicio el cine de Petra Costa me gusta mucho. A Petra Costa yo llegué también un poquito tarde a ella, llegué con el último documental que hizo sobre The Age of Democracy, que se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara hace un par de años, ¿no? Ahí conocí el cine de Petra Costa, entonces me empecé a ir un poquito por atrás. Y platicando con una amiga precisamente sobre cine, recomendaciones, qué ver y todo ese tipo de cosas, me dijo, necesitas ver Elena de Petra Costa. Entonces la busqué, me di cuenta que estaba ahí en Netflix y pues, újule, es ese tipo que me gusta, ¿no? De cine, ese cine que me revuelve la cabeza, me ataca un poco las entrañas y que me obliga a estar pensando en la película todo el tiempo, ¿no? O sea, terminas de ver Elena y es una película que te trae todo el tiempo ahí elucubrando sobre el personaje. Y sobre todo porque es una historia muy personal. Elena es la hermana de Petra Costa que se suicida, ¿no? Entonces, hablar sobre identidad, hablar sobre quién soy después de sucesos traumáticos, ¿no? Como persona y cómo sobrellevo el duelo, la tristeza y cómo el cine te rescata, es mucho de la manera en la que yo veo el cine, en tanto que esa situación que vive Petra es una situación en la que yo también estuve. Entonces, para mí es una película que me habla mucho a mí, ¿no? O sea, andar en estados de tristeza profundos y andar pensando en la posible y andar pensando en el posible suicidio y después decidir no hacerlo, que fue lo que a mí me pasó, porque precisamente el cine fue el que me rescató y decidí entregarle mi tiempo y mi vida de manera absoluta. Entonces es justamente el cine que a mí me gusta y el cine que a mí me interesa, ese cine que te obliga a estar pensando, a hacer análisis de ti, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, todo ese tipo de cosas. Esa es una de las cosas que me cautivó de una película como Elena, ¿no? Y tiene un tono melancólico durante toda la cinta, que termina en un proceso de sanación muy lindo, ¿no? En el cine estético, a través de una, digamos, hay como una intervención con un tipo danza contemporánea, ¿no? O estas mujeres que están danzando ahí en el agua, que se limpian, que se curan y renacen. Es cuando uno logra salir de los estados de tristeza profundo en los que de repente uno entra, ¿no? Churros, te No, aventaste no. tres declaraciones bien duras, o sea, la personal tuya, o sea, andar por ahí Sí. rondándole el suicidio sí es todo un tema. O sea,
es un tema, pero Ujú. además es un tema que se debe de tomar sin miedo, ¿no? Es un tema que se debe de tomar como un asunto de salud pública y que además es un tema que se debe de entender en términos morales y en términos éticos también, ¿no? El suicidio es un acto ético, ¿no? Y debe de ser tomado como tal. Entonces, yo decidí que eso no era lo que quería hacer, pero respeto mucho a quien decide si hacerlo. ¿Me explico? Sí, ¿No? aparte pueden ser diferentes razones, ¿no? De cada Sí, quien. las razones siempre son personales y ese tipo de Y, cosas. Y y entonces el también, cine, perdón, el cine lo que hace a mí no solamente me rescata en un momento importante de mi vida, sino que además me gusta mucho en la manera en la que el cine interpela a tus emociones todo el tiempo. No necesitas ver una película triste para entender la tristeza, pues, ¿no? O sea, el cine todo el exacto. tiempo, ¿no? O sea, el cine todo el tiempo te está interpelando sobre las situaciones. O sea, cuando uno decide ir a ver una película, tiene una razón emocional por la cual ir a ver la película. Te gusta ese director, te quieres pasar un buen rato, te quieres ir a reír, te quieres ir a espantar, quieres vivir la adrenalina de Ethan Hunt corriendo por, ¿no? por los edificios en Timbuktu para emocionarte con Misión Imposible, todo ese tipo de cosas, o quieres hacer y contemplar una salida, un amanecer con luz silenciosa de reigadas, ¿no? Entonces, el cine todo el tiempo te está interpelando sobre cómo te sientes, cómo estás, qué piensas, en qué momento te encuentra el día, en qué momento te encuentra en la vida, o sea, te habla en la adolescencia, te habla en la adultez, ¿no? O sea, uno se puede hacer grandes, no sé, o sea, uno puede, o sea, váleme la palabra, uno se puede masturbar mentalmente viendo una película como Clímax, por ejemplo, ¿no? Que todo el tiempo eso así, te ataca directamente y te emociona y terminas y dices, ah, no, ya pasó, ¿no? ¿No? O puedes ver una película como Elena, ¿no? Y todo el tiempo te está interpelando y te está hablando sobre las emociones, de cómo te sientes, de cómo Petra se sentía y cuál era la responsabilidad de que su hermana haya ido y qué era lo que tenía que hacer ella para entonces salir adelante. Y eso es lo que Petra hace y entra en un proceso bien interesante que le ayuda a salir y es el cine. Hace una película sobre suicidio, hace una película sobre su hermana y hace una película sobre una emoción que nosotros no queremos hablar porque nos lastima y nadie quiere ser lastimada. Pero las cosas que te lastiman necesitan ser dichas, necesitan ser habladas para entonces sanarlas, porque si no, se vive uno en la eterna negación, ¿no? Sí, Porque sí, sí, creemos que la felicidad es un absoluto y la verdad es no, es todo lo contrario. Que nos guste estar sonriendo es diferente, ¿no? Pero vivir en un país como México, ¡ja! Es más fácil sonreír que vivir la realidad. yeah. Bueno, o sea, pero regresando a la peli, sí es como cineterapia y aparte, Total. ahorita que dijiste que todo el tiempo está en una línea melancólica, en lo personal cuando la vi, a mí me encanta todo ese umbral así melancólico, sanguíneo, o sea, puedo Sí, andar por ahí sin sí, sí, problemas. sí, 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 Pero sí. hubo un efecto muy raro porque te digo esto porque era como una película que me conectó así de lleno, ¡boom! O sea, me atrapó toda la peli, pero estuve en Claro. tensión casi toda la peli. Ujú, ujú, ujú. O sea, hubo momentos en que no, o sea, no, no quería soportar lo que ya, o no sé, sientes que está sucediendo, te está diciendo que está pasando, en fin. Y entonces sí es muy emocional. La parte, bueno, es que no debemos de platicarla porque es una recomendación, pero la parte está en el río, así de danza y todo Es súper bellísima, linda, sí, es sí, sí. bellísima. O Oye, sea, digamos, lo pienso así, lo menciono así, porque es la manera en la que yo me enfrento al cine, pues, ¿no? Para mí el cine, y además porque mi formación, digamos, académica, parte desde la psicoterapia, ¿no? O sea, yo estudié psicología y ok, mucho de lo que me interesaba era el análisis clínico, ¿no? Me ya gustaba, ¿no? tiene todo que ver.
Entonces, claro, entonces de alguna manera uno va construyendo su vida, ¿no? Digamos, ¿no? Y mi vida se fue construyendo en el cine. Y por eso hago lo que hago, pues, ¿no? O sea, para Pero mí a ver, hablando de eso que haces, quiero hacer ahí una pausa para que nos cuentes, o sea, porque por un lado está toda esta explicación, pues, cinéfilo personal de terapia y de inmersión que nos acabas de dar, pero también está el lado como programador, entonces, ¿cómo? arrancando con Poncho. Ajá, no, sí, sí, muy bien. Pero como programador, ¿de qué te agarras? ¿Cómo llegas? O sea, cuéntanos un poco, ¿no? De esta Pues actividad. fíjate que como programador tienes que andar pensando en muchísimas cosas y de repente no tienes que estar pensando en el cine que te gusta. Tienes que estar pensando en el cine que invite a la gente a que se acerque al cine, ¿no? Entonces, soltar una película como Elena, por ejemplo, Es lo que te iba a preguntar, ¿lo harías? O ¿no? sea, Entonces, sí lo haría, pero no sería una película con la que iniciaría, ¿no? O sea, digamos, temas como el suicidio se me ocurren muchas, ¿no? O sea, podría agarrar Elena o podría agarrar el documental este del puente. No sé si lo has visto, que es un documental buenísimo, dolorosísimo, que habla del puente este del Golden Gate en San Francisco, donde la gente va a suicidarse. sí, sí, Entonces hay tiene ya. registros, ¿no? Hay registros en vivo sobre eso. Pero sí podemos hablar de, pues, digamos, se puede armar una curaduría que vaya en torno a hablar sobre melancolía, por ejemplo, ¿no? Para hablar sobre estados anímicos, ¿no? Para hablar sobre, ¿no? Entonces, digamos, uno tiene que ir jugando, porque uno va jugando y dialogando con la audiencia, ¿no? ¿No? Y no los puedes tener en tristeza todo el tiempo, pero sí puedes Y es, hablar sobre, ¿no? Entonces tienes que andar viendo la audiencia que va a tu sala, ¿no? Por ejemplo, en la Cinemateca, donde yo trabajo y donde yo programo, mi público está entre los 60 70 años aproximadamente, ¿no? Pensionados, pero gente cinéfila. Entonces, es muy difícil que lleguen a, por ejemplo, que uno arranque y diga, ven, te voy a enseñar el cine de Carlos Reigadas y el cine de Amat Escalante y todo eso. Les gusta, ¿no? Pero podemos empezar un poquito atrás, mejor. O sea, es empezar con el cine de los 50, 60, 70, el cine que les gusta en una línea discursiva que los haga llegar a Amat Escalante, ¿no? O sea, ya, Tarkovsky les gusta, Bergman les gusta, ¿no? Bresson les gusta, pero cuando les presentas a Amat Escalante o les presentas a Reigadas, dicen, es que esto ya lo vi, y es así, pues sí, claro, pues mis compadres no descubrieron el hilo negro, están haciendo cine. El asunto es que están agarrando un lenguaje contemporáneo que sus inicios se encuentran por este lado, ¿no? Entonces, entonces cuando se dan cuenta ya están y ya le agarran el gusto a ese cine contemporáneo que se está haciendo en México o que se puede estar haciendo en el mundo, ¿no? Pero vas caminando con ellos del cine que les gusta y los vas llevando de la mano hasta que llegue. Entonces, por ahí se puede llegar, ¿no? oye, Hay muchas formas. si veamos el tráiler de Elena, ya para dejar Veamos el Elena, tráiler, ¿sí? para dejar Elena ya y pasar a la siguiente recomendación, porque ya Buenísimo. nos ¿Lo curamos un paso? poquito. Sí, por favor. Claro. Y sí, o sea, porque es como el saudade, ¿no? O sea, tiene mucho que, pues, también tiene uno de allá, ¿no? El saudade. Tiene mucho de saudade, por supuesto. Mal que se disfruta, bien que se sufre, güey. Como Ese es, México, es como nuestro país. es una definición del saudade de 1600. Desde allá Exacto. viene, o ¿Ves? sea, ¿Ves mal que se cómo? disfruta, bien que se sufre. Wow. Exacto. Me arranco Venga. con el tráiler, a ver si no trae un comercial, si trae comercial. Pero bueno, es más troyano. Bueno, claro. Lo dejamos. Spike No, Lee. no. Bríncate el anuncio. Si no, no vamos a acabar aquí. Eileen, I had a dream about you last night. You were walking in the streets of New York.
They wanted me to forget you, Elena. Our mother said that since you were 4, you knew that you wanted to be an actress. When I ask her about you, she tries to smile. But I look at her and know she's thinking of you. Always thinking of you. I'm sick. I walk through the city. I'm sick. Hoping to find you in the streets. O mundo tá vazio. Você tá só. Completamente só. Eu desisto. Desisto porque meu coração tá tão triste. Quero desaparecer. Helena. Wow, pues esta fue Elena, ¿no? El tráiler. Pues gracias por la recomendación. ¿Qué plataforma la podemos ver, Iván? Esa la encontramos en Netflix. Ahí En me la Netflix. encontré. En Netflix, justamente, ¿no? Entonces, Sí, digamos, si uno le rasca, Netflix tiene cosas interesantes. sí, cómo no. Hay que Pues pelear contra el algoritmo. no, es muy complicado. O sea, eso no hora de bajarle y pasarle el dedo así. Sí, No, no. sí. Entonces también es parte de esto, de lo que nos ha detonado, ha sido como explorar más allá de Netflix qué podemos encontrar. Y pues Justo. la siguiente recomendación viene de fuera, que es 70 y pico, ¿no? Entonces, 70 pico, sí, ese documental me gusta mucho. Ese, Cuéntanos un poquito. pues fíjate, 70 pico fue un documental que tuvimos en Cinetecton precisamente hace un par de años, en la 4ª edición, ¿no? Llevamos ya 7, este año cumplimos 7 años, pero en la 4ª edición llegamos a 70 y pico, una película de Mariano Corbacho, un chico argentino de Buenos Aires, que hace una película muy personal. Te platico un poquito. Cinetecton es un festival de cine arquitectura, pero que piensa más bien los espacios arquitectónicos y más en torno de cómo estos tienen relación con quienes los habitan o cómo son utilizados para quienes los habitan. Y justamente el 70 y pico es una cosa bien interesante. Una, porque habla de una época en la dictadura cívico-militar de Argentina, y la segunda porque habla de Héctor Corbacho. Héctor Corbacho es el abuelo del director, quien era decano de la Facultad de Arquitectura durante la dictadura, que además es acusado, su abuelo, de formar parte de la dictadura y probablemente, bueno, no probablemente, sino que además es muy evidente que él participó mucho en denunciar a estudiantes que estaban en contra de la dictadura y que probablemente fue partícipe de las 130, de más de 130 desapariciones, ¿no? Entonces hay cosas bien interesantes porque no solamente es un documental personal del director buscando y haciéndole preguntas a su propio pasado, a su propia vida, a su propia identidad, de quién soy, de dónde soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Sino que, pues, si uno mira más a fondo la película, habla mucho de cómo funcionaba el aparato de la dictadura en Argentina y cuáles son sus implicaciones dentro de las, digamos, dentro de las academias, ¿no?
cómo se inmiscuye en la vida política, en la vida cultural y en la vida académica, ¿no? O sea, cómo la dictadura lo que empieza a decir es cómo se tienen que hacer las cosas, es dura, es muy estructurada, es mucho de eso. Entonces, a la par que Mariano empieza a preguntarse sobre su propia posición dentro de su propia familia, ¿no? Empieza también a hacer una postura política, ¿no? Sobre lo que implica Argentina, o bueno, o Argentina en tiempos de dictadura, ¿no? Que es algo que nosotros desde México vemos y aprendemos mucho, pero que en México no lo logramos entender del todo, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no sabemos lo que es vivir en dictadura, ¿no? Y no tenemos esa conciencia política de quien sí estuvo en la dictadura. Tenemos sí una conciencia política de acuerdo a nuestras propias realidades. Y eso es precisamente lo que hace Mariano en su cine, ¿no? Nos explica un estilo y una forma de cómo se vivía Argentina en esos tiempos y de lo que es ahora, ¿no? Y de lo que se piensa ahora. Y en función de eso también empieza a adentrarse a los secretos de su propia familia, ¿no? Entonces la arquitectura, bueno, pues porque su papá era el decano arquitecto y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Que es lo interesante, ¿no? Porque todo esto parte de ahí, de la Todo eso Facultad de parte de Arquitectura. ahí. Sí, eso es muy Todo eso interesante. parte de ahí, ¿no? Entonces, eso es sumamente, sumamente importante. Y por eso nos gusta mucho también en el festival pensar que la arquitectura es mucho más que andar pensando en cómo podemos habitar mejor, sino que también puede funcionar en cómo esos espacios también nos controlan, ¿no? Pues Pueden pensarse de esa manera, ¿no? Desde, ujú. pues, ¿no? O sea, digamos, ese documental, por ejemplo, de 70 y pico, nos llevó a otro documental argentino también, que se llama La arquitectura del crimen, que habla sobre un edificio en la municipalidad en una provincia de Argentina, donde el edificio municipal era también, fue anterior, era como sede de la policía, y que además se reconstruyó por dentro de tal forma que adentro habían celdas y espacios de tortura. Y estaba construido de tal forma que en el edificio uno podía ir a pagar cosas al municipio. No se daba cuenta de que ahí mismo y en ese momento estaban torturando gente y desapareciendo gente. Entonces la arquitectura sirve también para tapar la memoria, para tapar la historia, ¿no? Entonces, eso es bien interesante cuando lo vemos, pues. Por eso esos símbolos que hoy se tachan, ¿no? Que hoy se pintan y todo eso nos revuelve mucho porque nos gustan las estructuras sólidas, cuadradas y que no se muevan, ¿no? Pero sin embargo todo se mueve y la historia se mueve. Justamente es lo que hace Mariano con la historia de Argentina al momento que cambia y se pregunta sobre la historia de su familia. Entonces, como ves, el andar pensando sobre la identidad es parte de mi línea de programación. Y los espacios. Pero aquí, por ejemplo, pues es un momento histórico que esa enseñanza que estabas comentando, pues me das la duda ahorita porque en Argentina está pasando un momento bien duro, ¿no? En otro contexto ya. Justo. Y es como está en esta mezcla de generaciones que también se ve en el documental, ¿no? O sea, los nietos, hay unos que no tienen esa conciencia política de la que estás hablando, ¿no? O sea, se diluye Sí. ya con dos generaciones, ¿no? O sea, los abuelos se dieron todo ese tiro con la dictadura y ya no sé, la nieta y el otro chico, pues no encuentras, no les interesa, ¿no? Ellos están viviendo su momento, está bien, pero Sí, ahorita, bien. pero se Sí, enfrenta justo. ahorita, por ejemplo, a esto, ¿no? A estas nuevas caídas que vienen por otro lado, que golpean de otra manera, y pues bueno, Y sí, y este, en algún momento de la película le preguntan, ¿no? Así de que, ¿tú por qué andas buscando eso? Para mí es mi abuelo y punto, y lo quiero como mi abuelo, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que estarme haciendo esas preguntas? Y así como, pues, ¿cómo por qué? Pues eso nos hace también nosotros, ¿por qué tendríamos que ocultar o no saber esa historia de nuestra familia? Que eso es, de alguna u otra forma, la historia de nuestra familia nos forma, ¿no? Y genera nuestra conciencia política, social, cultural, nos forma, pues. Y uno es lo que es a partir
de todo eso que sucedió con nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, ¿no? O sea, nos va marcando línea. Y en una combinación ahorita con esta nueva normalidad, o sea, a mí se me hace también hacer un experimento social, porque, o sea, como yo siento que nos cambia el escenario constantemente y entonces la readaptación, pues obvio te agarra de todo esto que estás diciendo, de donde venimos, ¿no? Toda esta información, Claro. conocimiento, pero, o sea, moldándolo a cambios rápidos, ¿no? De pronto, o tener contrastes, ¿no? De cosas muy densas con cosas que están surgiendo, que a mí me gustan, como decíamos al principio de la emisión, con esta comunicación, y hay más, ¿no? Entonces, mucha gente me ha platicado, por ejemplo, el encuentro, a estar forzados al confinamiento, mucha gente se ha tenido que ver a sí mismo o ha trabajado de alguna forma con su cuerpo, o, ¿sabes? O sea, un trabajo al interior, y que tampoco, no sé, o sea, pues nunca nos dábamos con ese tiempo tal vez, y al estar ahí, obligados a estar calmándolo un poco, se ha dado esto. Entonces, son como, Sí. son como mezclas que estamos viviendo en tiempo real y que pues nos obliga a darle salidas tal vez hasta diferentes a las que contemplábamos antes de entrar a esta nueva normalidad, ¿no? O sea, como el panorama de la vida, de cómo hacerla, de cómo buscar estos propósitos importantes, colectivos, también se modifican un poco. Pero bueno, oye, veamos el Sí. tráiler para seguir con las recomendaciones. Veamos el tráiler para seguir. Sí, perdón. Es que yo me gusta platicar y me emociono. Ya sé, no, está bien, o sea, de hecho, pues de eso se trata, precisamente. ¿No? Voy, déjame No, ver cómo comparto pantalla. Ahí estamos. No, pero espérame, creo que no di unos permisos. Otra vez, compartir, listo. Vamos, le doy. ¿Vos sabés qué pasó? Yo no sé qué pasó. ¿Qué nos sirve hoy conocer el material que tiene tu abuelo? Que guardó tu abuelo durante todos estos años. Hacernos más preguntas. O sea, que él tuviera algo que ver con secuestro, desaparición de algún estudiante, algunos. Y bueno, qué sé yo, no sé lo que hizo o no hizo. Él solo te lo va a decir. Yo me siento orgulloso de lo que hice. No sé, mis hijos, mis nietos, qué dirán. Así me contó de las veces que lo amenazaron, que le han hecho volar el auto, que le pusieron una bomba en el ascensor. No, a mí me buscaron cosas, no encontraron nada. En estos años él estuvo a cargo, inclusive tengo noticia de que él daba clases también en la ESMA. Pero lo vivo como persona, que me pongo en tu lugar y digo, qué difícil debe ser enfrentarnos a nosotros y que permanentemente estemos diciéndote quién fue, quién era o qué sentimos por tu abuelo. Yo te cuento cómo era la ESMA. Pues ahí está toda esa generación, ¿no? Que se enfrentó a la dictadura argentina. Oye, Sí, justo. ¿esta dónde la podemos ver? ¿Está en la plataforma? Está en una plataforma que hizo el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, ¿no? Que ahorita justamente se encuentra en una situación muy particular porque quieren destruir los fondos, o sea, no suena, ¿no? O sea, de México para abajo la cosa se está complicando, ¿eh? Y hay que poner atención, ¿no? Sobre todo, justo como lo decías, pero bueno, para no desviarme, en el INCA creó una plataforma que se llama Cine Argentino,
donde ahí nos encontramos puritito, literal, cine argentino, ficción, documental, animación, cortometraje, ¿no? Y es una plataforma bien, bien interesante, es cineart.com, si no me equivoco. Ahí la encuentran, es gratuita, es de muy fácil acceso y, y es justo muy similar, digamos, muy similar a lo que para nosotros es el cine latino, con el trabajo de cine mexicano que está haciendo, ¿no? Ahí se encuentra, Sí, ahí la pueden ver. Y además, pues estamos ahora para la edición 2020, vamos a ver si podemos volver a proyectarla. Estamos ahí planeando un par de cositas, a ver cómo nos va. Ok, vale, qué bien. Sobre todo por la actividad, ¿no? El regreso a la actividad. Ahorita, Justo. antes de entrar a la última recomendación que nos cuentes, porque esta es parte de la intención de la misión, es dar alguna información del escenario híbrido, ¿no? O sea, así como estamos viendo cine en línea, pues obviamente queremos regresar a salas y los festivales, pues es una de las opciones. Pues no sé, ahorita están cambiando, están mutando, están pasando a estar en línea o a tener múltiples emisiones. ¿Cómo está Cinetecton? ¿Cómo está la actividad híbrida? Pues fíjate que Cinetecton estuvo, desde que lo planeamos, pues como todos los proyectos, estaba pensando para ser presencial. Entró la pandemia, modificamos un poco a que pudiera ser híbrida. Después la pandemia nos dijo que tenía que ser totalmente online. Y ya después para octubre del 23 al 27, que es donde va a suceder Cinetecton, pues vamos a tener cuando menos 3 funciones en una pequeña sala y vamos a tener 2 funciones en un autocinema, que el autocinema ahorita de repente fue así como el boom, el descubrimiento del cine, cositas así, ¿no? Y esperamos que sea algo que se mantenga, pues, pero la sala siempre será la sala, ¿no? Y ahí vamos a tener un par de actividades, pero de ahí en fuera, Cinetecton se va a ver por completo en Filmin Latino, ¿no? Eso también, esa es una cosa muy linda, porque fíjate que el hacerlo y subirlo a una plataforma como Filmin Latino, puedes invitar a gente de Tijuana, Chetumal, a que vean las películas que propone el festival. Mientras que si fuera presencial, solamente la gente que está en Puebla, que va a Puebla y que puede, o que invitas como realizador y todo eso, puede ver el resto de la programación. De ahí en fuera todo el mundo se la pierde, ¿no? Entonces, No, acá vimos, justamente la pandemia, perdona, bueno, pero claro, en contigo Chihuahua lo tuvimos vimos. funciones, ¿no? Tuvimos funciones, y justo de 70 y pico tuvieron una La función, proyectamos, pero luego ¿no? llegó la pandemia y el confinamiento y nos cerró todo. Y estábamos a la No, mitad pero del ciclo. justamente estábamos a la mitad del ciclo, pero es una cosa de que nos acomodemos a esta nueva realidad y vas a ver cuando nos demos cuenta estaremos nuevamente en la sala o en los centros culturales o en los cineclubs viendo nuevamente las películas y el ciclo de Cinetecton que tendríamos lo vamos a volver a sacar, ¿no? El asunto yo creo que una de las cosas que deberíamos de pensar es cómo dejamos de resistirnos a que el mundo tendría que ser lo que antes era y que empezar a comenzar a entender de que el mundo ya cambió, los espacios ya cambiaron y las reglas ya cambiaron. Eso nos va a ayudar mucho a poder lograr entender la nueva realidad, pues, ¿no? Porque Esas si reglas, no, sí, claro. ¿no? Yo digo que el futuro híbrido a mí me encanta. O sea, ahorita como te imaginas el regreso al espacio físico, sí, por supuesto, y que se quede el espacio en línea. Yo creo que esa es una posibilidad ahorita maravillosa. O sea, está padre, o sea, y sobre todo que ya la empezamos a tomar como parte de nuestras actividades, o sea, el consumo Justo. también de ver el cine en línea, pues hay esa posibilidad de la fuerza para que sea una ventana, pues que poco a poco ayude a que dé vuelta el proceso cinematográfico, ¿no? De hacer, que la gente lo Sí, vea y sí, que dé la sí, sí, vuelta. está, y eso está súper, digamos, es muy interesante y además es súper, digamos, es muy lindo pensar que el mundo modificó y que no es lo que era. No, no, o sea, no, mi vieja mula ya no es Sí, lo que era. Entonces, y que el mundo puede modificar y que nosotros nos podemos modificar con él. O sea, justo como lo planteabas hace ratito, o sea, el hecho de que nos obliguen
¿no? Hubo procesos en la pandemia bien interesantes. Uno, la sensación de la pérdida de la libertad, ¿no? ¿No? Y la otra, el desbordamiento que teníamos por salirnos y decimos, ya, vamos a salirnos y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? ¿No? Y la otra es que cuando te guardaste, empezaste a reconocer tu casa de diferente manera. Los espacios cambiaron, empezaron o sea, al final tu casa era tu casa, un espacio íntimo tuyo, pero era un espacio de entrada y salida también. Ahora no, ahora era todo tu espacio, era toda tu vida ahí guardada, tan grande o tan pequeña como la tuvieras. Entonces, cuando te diste cuenta, empezaste a hacer pequeños cambios en tu casa, así como, a ver, ¿y si esto lo cambio aquí? ¿Y si este sillón se pone acá? Ah, mira, no había visto que la luz entraba por acá, y tú, y empezaste a modificar la casa, empezaste a modificar ciertas conductas. Y eso está padre porque los espacios son modificables, las estructuras no. O sea, digamos, la estructura arquitectónica en la casa no, salvo que tires la pared y quieras construir, pero los espacios internos sí. O sea, Y nos estás esos dando un mensaje incluyen, ¿no? político. ¿No? Ok. Las estructuras se Para tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, las sí. estructuras se modifican desde adentro. Oye, ¿No? ya nos colgamos un poco. ¿Qué te parece si ya nos despedimos viendo la última recomendación, que en este caso no es una Sí, película, sino señor. es una serie? Es una serie, Pues, sí. Sí, es una serie, es bien interesante cuando el cine llegó a la serie, modificó la manera de consumo y modificó la manera de, ¿no? Pero cuando llegan cineastas como Nicolas Winding Refn, ¿no? A hacer series, ¿no? O como David Fincher a hacer series, le meten mucho cine y le meten mucho lenguaje muy personal a esas historias, ¿no? Y rompen las estructuras de estas series de método, estas series de estructura a las que nos tiene acostumbrado Netflix y Amazon y estas plataformas. Aunque están en Netflix y Amazon, pues son estos monstruos que se les permite hacer lo que quieran y contar las historias como quieran, como porque quieran. saben que ahí hay un nicho que le funciona muy bien tanto a Netflix como a Amazon, ¿no? Pero fuera de eso, recomiendo mucho una serie que está en Amazon Prime que se llama Too Old to Die Young, de Nicolas Winding Refn, ¿no? Entonces, que pues es una serie que habla de un joven policía que vive, que es como en Los Ángeles, y que vive en un mundo de violencia y que se tiene que encontrar con la llegada del narco que está en México, ¿no? Que viaja a los Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los discursos de ahora, sino más bien plantea las cosas tal cual como son, pero desde una mirada estilística y una mirada muy particular de Nicolás, ¿no? Que lo que trabajan mucho en sus historias son historias que se van cosiendo a fuego lento, ¿no? Es decir, que van creciendo poco a poco. Es una serie de 8 capítulos más o menos, pero que se va cosiendo a fuego lento y que puede ser el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, parece que no está pasando nada, pero cuando llegas al quinto, sexto capítulo, todo lo que viste en los capítulos anteriores cobra sentido y la historia agarra mucha grandeza, ¿no? Y eso es se desborda, ¿no? Eso es una cosa visualmente maravillosa, musicalmente, o sea, el soundtrack es muy bueno, ¿no? Entonces es la historia de un policía que vive en un mundo de violencia, ¿no? Que se encuentra, que ve a su compañero ser asesinado y él lo busca vengar de alguna manera, pero en el camino se va transformando él, ¿no? Y se vuelve en una cosa loca, violenta, absurda, ¿no? Pero que es una delicia ver y disfrutar, ¿no?
¿no? Y que tiene una serie de personajes muy particulares, ¿no? Entonces, un migrante que regresa a Sonora, que vive con su abuelo, que vive del recuerdo de una madre que era prostituta y demás, ¿no? Entonces, nuevamente, sus personajes están buscando su identidad dentro de la historia y que les van hasta que se encuentran y dicen, esto soy, esto hago. Entonces, estos personajes que se preguntan y van creciendo en el camino son las historias que me gustan, pues, ¿no? Okay. ¿No? Digo, ¿Qué te también puedo parece? ver a Robert Zemeckis sin pedo, ¿no? pero ese cine me gusta mucho. No, ¿Vemos sí, el tráiler? Vemos el tráiler y pues ahorita nos despedimos. De hecho, nos fuimos de una vez y ya dejamos el tráiler para finalizar esta emisión. Entonces, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas platicado y que te hayas prendido y que hayas metido así toda esta infundia para decirnos por qué. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Me gusta mucho platicar contigo. Hubiera estado mejor platicarlo con Sotol en mano, ¿no? Oh, claro. Oye, en la siguiente emisión esa puede ser una propuesta muy adecuada. La siguiente emisión vamos a hacer otra un poco más tarde o más temprano, no sé, de una hora Sí. y sí, o sea. Sí, en un Zoom clasificación C con alcohol y charla de cine duro, ¿no? Charla de cine duro. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces, gracias, Dani. No, gracias a ti, Octavio. Siempre es un gusto platicar contigo y saber igualmente. que estás bien. Sí, ¿no? estamos bien todos y todas. Estamos Bien. chidos. En estado de chidez. Exactamente. Pues veamos el tráiler y disfrutemos. Venga. Muchas gracias. A ti. I killed a woman the other night. I didn't feel any guilt or remorse. I just felt empty. Is that how you feel? No. People aren't who you think they are. There's someone else, too. Someone you don't get to see. What's going on? It's cop stuff, sweetheart. You weren't supposed to kill her. I don't know what to tell you. That wasn't my fault. Nobody steals from the cartel. You caused this. You'll work it off. I can't do that. Are you in trouble? I don't really feel like talking about it. Do you trust him? Yes. Good. Because I see beautiful things in him. Society's falling. It's all collapsing around us. Soon our cities will be washed away by floods, buried in sand, burned to the ground. That's why you found me. As the world fractures, someone has to be there to protect innocence. I want the worst guys you got.